¿En cuántas ocasiones has tenido que realizar cálculos operativos en Excel para realizar análisis de ratios financieros? Bienvenido a tu canal Hackwin. En este tutorial, de una forma ágil y sencilla, a través de código sencillo de la librería OpenPy XL, el trabajo operativo se resolverá en un clic y tú podrás dedicarte a lo que es relevante, el análisis de los ratios. Esta será una serie de tutoriales que tendrá 3 partes. En la primera realizaremos el cálculo de los ratios financieros. En una segunda parte estaremos realizando gráficos. Y en la tercera parte o la parte final de los tutoriales, lo que estaremos realizando es la presentación de diferentes estilos para los gráficos o para las celdas de los archivos XLSX. Antes de dar inicio a la primera parte de nuestro tutorial, lo que vamos a hacer es evaluar o darle una revisada rápida a los documentos con los que estaremos trabajando. Hagamos un repaso. Si has venido siguiendo nuestro canal, sabes que lo primero que hicimos fue transformar archivos PDF o las tablas de los archivos PDF a documentos XLSX. Puntualmente porque podemos encontrar en el día a día de la evaluación de los ratios financieros la información que presentan las consultoras en archivos PDF. Y el interés de nosotros es que estos o sus tablas pueden ser trasladadas a archivos XLSX. Como lo vemos acá en el documento Estados Financieros A, donde hemos trasladado desde el PDF la información de los estados de situación financiera, el activo, el pasivo y el patrimonio. Y a su vez trasladamos la tabla a los estados financieros B, o el documento Estado Financiero B, de los estados de resultados. En un segundo tutorial lo que hicimos fue integrar estas dos informaciones en un solo documento. A este archivo lo nombramos documento y también, por cierto, a la hoja donde se encuentra esa información la hemos nombrado financieros. Aquí, como vemos, está consolidada la información en una sola hoja. La información de los estados de situación financiera y la información de los estados de resultados. Y para este tutorial lo que he hecho es realizar una plantilla breve que tiene por nombre Ratios Financieros X, y lo que he hecho es simplemente llenar algunas celdas para presentar la información de lo que será el cálculo de los ratios financieros, la presentación de los gráficos, y vamos a ir trabajando juntos en el tercer y último tutorial los estilos para una mejor presentación. Recuerda o date cuenta que en este documento estamos nombrando a la pestaña Ratios. Listo, demos inicio al tutorial. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería OpenPy XL. Import OpenPy XL. Seguido lo que haremos es llamar a la herramienta Load Workbook, que es parte también de la librería OpenPy XL. Y lo que vamos a hacer es actualizar o darle RAM. También puedes darle con el teclado Control Enter. Ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos de que cargue los archivos que son de nuestro interés. Lo que debes asegurarte es que los archivos o los documentos con los que estás trabajando, en este caso los documentos XLSX, se encuentren cerrados. Entonces lo que vemos es de la librería OpenPy XL, vamos a pedirle que por favor se utilice la herramienta Load Workbook, que si tienes aproximación al inglés sabes que es cargar el archivo. Cargar el archivo de la siguiente ruta. Si te das cuenta, ratios financieros se encuentran en el escritorio y en la carpeta Proyecto 1. Esta es la ruta. Y lo que vamos a hacer es darle un nombre. En este caso le estamos dando el nombre de ratios plantilla. Y lo mismo hacemos para documento. Recuerda que documento es el archivo donde se encuentra consolidada la información de los estados financieros y los estados de resultados. Y a esto le vamos a dar el nombre de fin statement. Control Enter o RAM para que se actualice el código. Ahora lo que queremos hacer es supervisar cuáles son las hojas activas. Recuerda que nosotros lo que pudimos visualizar es que para ratios plantilla la hoja activa es
ratios. Y para el caso de fin statement, que es la plantilla donde estamos, es el archivo donde estamos alojando la información de los estados de resultados y los estados de situación financiera, la estamos nombrando fin statement. Entonces, si queremos llamar a la hoja activa, le damos ratios plantilla, dot, que es punto, get sheet names, lo actualizamos y nos va a dar la información de ratios, o el nombre de la hoja del trabajo ratios, y en el caso de fin statement, dot, get sheet names, nos va a dar como resultado el nombre de la hoja financiera. Y validemos. Esta es la hoja activa, ratios, y en el caso del otro documento, la hoja activa es financieros. ¿Sí? Es correcto. Sigamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a estas hojas activas le vamos a dar un nombre. Y valga la redundancia, le vamos a dar el mismo nombre del documento, pero le vamos a poner hoja, para asegurarnos que hacia ellos se está refiriendo. Control Enter. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a llamar la información desde un documento a otro para ir consolidándola. Es decir, vamos a llamar a la información que se encuentra en documento y a la información que sea de nuestro interés lo vamos a trasladar a la plantilla ratios, que será la plantilla donde a la hoja ratios de la plantilla ratios financieros X, que será el documento donde comenzaremos nosotros a llenar o a plasmar toda la información de los ratios financieros, específicamente de los ratios de liquidez. Démonos cuenta que lo que tenemos aquí son dos indicadores de los ratios de liquidez. Uno de ellos es la liquidez corriente, cuya fórmula es activo corriente entre pasivo corriente, y la prueba ácida, cuya fórmula es que el activo corriente lo hacemos más líquido retirándole las existencias, que demoran un poco más de tiempo en convertirse, y lo dividimos también entre el pasivo corriente. Y esto para los años 2020 y 2019. Y aquí tenemos un espacio donde vamos a ir resumiendo toda esta información como cuadro resumen. Y asimismo tenemos aquí las cuentas declaradas, que son cuentas necesarias para justamente llenar esta información de los ratios, tanto sea para el año 2020 como el año 2019. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que estamos haciendo es ratios plantilla hoja, ratios plantilla hoja, ratios plantilla hoja es nuestra plantilla donde vamos a llenar la información de interés, ese documento. Aquí nos vamos a posicionar en la celda F5, F5. En esa celda F5 lo que voy a hacer es posicionarme o llamar a la información de la celda cuya fila, row, fila número 10 y cuya columna 4 tienen ese valor que quiero yo trasladar a la celda F5. Entonces, voy al documento fin statement, a su hoja respectiva, que es la hoja de financieros, voy a ir a este documento, voy a ir a la fila 10 y a la columna 4, a la fila 10 y a la columna 4, donde se encuentran los totales de activos corrientes. Voy a pedir que por favor me llame el valor y lo coloque en la celda F5 de este documento. En la celda F5 de este documento, para ir completando las cuentas. Esto para el año 2020. Para el año 2019 haré lo mismo, pero ahora estoy en la fila 10 y en la columna 6. Fila 10 y columna 6. Columna 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo propio haremos para el pasivo corriente. Me posiciono la plantilla en la posición F6. Lo que quiero es llamar a la información de la fila 11 y la columna 10 del documento, valga la redundancia, en la pestaña financieros. Documento, pestaña financieros, y me posiciono en la fila 11 y en la columna 10. En la fila 11 y en la columna 10, para trasladar el pasivo corriente para el 2020 y lo propio para el 2019. Será la fila 11 y la columna 12. La fila 11 y la columna es 11, 12. Ahora procederemos con lo mismo para el caso de las existencias o inventarios. Existencias o inventarios se encuentran en la fila 8 y en la columna 4.
en la fila 8 y en la columna 4. Lo propio para el 2019, en la fila 8 y en la columna 6. La 8, columnas 4, 5, 6. Lo que quiero es trasladarlo a la posición o a la celda F7 para el caso 2020 y G7 para el caso de 2019. F7 y G7. Entonces ahora lo que haremos es cerrar el documento, cerramos los documentos y lo que vamos a hacer es actualizar esta información, le damos control enter y procedemos a guardar la información. Recuerda siempre que quieras tú actualizar y guardar la información, tienes que tener los documentos XLSX cerrados. Y ahora lo que vamos a hacer en los ratios, en el documento ratios plantilla, que es el que se ha renombrado ratios plantilla, que básicamente es el documento ratios financieros X. Lo que vamos a hacer es guardar la información que hemos trabajado. Todo el código previo se va a guardar aquí. Y le vamos a dar .save o .save y lo vamos a guardar. Le damos a actualizar y veamos con qué información contamos. Y date cuenta que ha llamado la información de todas las cuentas. Y ya las tiene trasladadas desde el documento, valga la redundancia, a nuestra plantilla ratios financieros X, en un solo clic. Continuemos. Ahora lo que sí vamos a proceder es a realizar los cálculos de los ratios. Vamos a calcular la liquidez corriente y la prueba ácida. Y para ello, si te das cuenta o si recuerdas, ya tenemos calculadas o tenemos aquí ya distribuido el espacio para poder traer la información, tanto al borde de las fórmulas como en este cuadro resumen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, en la hoja de ratios plantillas, nos vamos a posicionar en la celda C5, ratios plantilla, que es ratios financiero X, en la posición C5, vamos a hacer el cálculo de F5 entre F6. Sería activo corriente, pasivo corriente, el código round, coma 2 significa que lo voy a redondear a 2 decimales. Asimismo, para la información del año 2019, solo que ahora será en la posición de 5. Será el activo corriente entre el pasivo corriente, lo del 2019, y también lo vamos a redondear a 2 decimales. Lo propio hacemos con la prueba ácida, con la diferencia que ahora vamos a retirar las existencias. Entonces será la F5 menos F7 entre F6. F5 menos F7 entre F6. G5 menos G7 entre F6. G5 menos F7 entre G6. Y estamos transcribiendo el código round a 2 decimales. Poco a poco con la práctica, tú podrás ir también describiendo o escribiendo el código. Date cuenta que es muy sencillo. Más que tomarnos un tiempo en escribir el código, te lo estoy presentando aquí para que tú entiendas la lógica que se encuentra detrás, porque toda esta información también tú la puedes encontrar googleando OpenPyXL en cualquier buscador de tu preferencia y puedas acceder a toda esta información. Ahora, vamos a llevar también esta información, pero a nuestro cuadro resumen de liquidez. Es decir, este cuadro resumen donde se encuentra el ratio de liquidez corriente y la prueba ácida. Simplemente lo que vamos a trasladar es de estas celdas a este cuadro resumen. Es decir, vamos a posicionarnos en ratios plantilla hoja y en la celda B13, vamos a trasladar la información que hemos calculado de la celda C5. En la celda B14, la información de la celda B5. Y sucesivamente para la prueba ácida. En la celda C13, la información de la prueba ácida, es decir, de la C8, la celda C14, la información de la celda B8. Procedamos con lo mencionado.
Cerremos el archivo XLSX y procedamos con la actualización. Run o Control Enter. Y guardemos la información. Procedamos a supervisar si es que se han calculado los ratios de interés. Y démonos cuenta que ahora la información se ha calculado en un solo clic, como comentamos al inicio de nuestro tutorial. Pero ahora nos quedaremos hasta esta parte. Te invito a continuar con nosotros para seguir elaborando los gráficos de los ratios financieros que venimos trabajando. Hasta el siguiente tutorial.